Buenos días, chicos, a todos y todas. Vamos a comenzar ya la segunda sesión de los cursos de preparación universitaria de matemáticas, ¿ya? En el chat les estoy compartiendo el link de asistencia, por favor, para que lo puedan ir completando, ¿ya? Durante la sesión voy a estar compartiendo los links de buzón de preguntas y también al final de la clase la encuesta de satisfacción y el enlace para las carpetas Drive, ¿ya? Cualquier duda o consulta me la van haciendo por interno, Buenos días, señorita. Gracias. ¿ya? Hola chicos, buenos días. ¿Se escucha? Sí, buen día. Perfecto, eso es Buen día, profesor. Buenos días. Buenos días, profesor. ¿Se escucha bien? Perfecto. Ya, comenzamos, ¿cierto, Grisel? Comenzamos. Ya, ok. Ya. Chicos, bueno, estuve revisando su respuesta sobre la encuesta de satisfacción de la primera clase y me fijé en algo, ¿ya? En algo que repitió constantemente, que era el hecho de que pudiera explicar un poquito de mejor manera, ¿ya? En el sentido de tiempo, ¿ya? El hecho de que yo les comenté al inicio mucha materia. Esto no es para que vengan a aprender, es un recuerdo, ¿cierto? Entonces, tomé eh, tomé la decisión de cambiar un poquito lo que vamos a revisar, ¿ya? En el sentido de que, por ejemplo, hoy día toca álgebra y funciones, ¿ya? Álgebra es un poco extenso, funciones también es extenso. Entonces, decidí ver hoy día solamente, ¿ya? Para no estar pasando tanta materia, tanta información y quizás eh, queden con más dudas eh, que desde el inicio, ¿ya? Entonces, lo vamos a ver de esa manera. Creo ya cuál va a ser el tema que va a cambiar. Es el tercer, tiene que ver con geometría, porque ese tema igual no es extenso. Ya voy a tratar de ver cómo lo acomodo en alguno otro de las sesiones que quedan. ¿Ya? Ya. Dicho eso, vamos a comenzar ya. Estaba viendo, ¿cierto? Sí, ahí está compartiendo. Ahora sí, profe. Ya, perfecto. Yes. Entonces, hoy día es la sesión 2. La sesión uno fue lo que vimos anteriormente, lo que es fracción, porcentaje, potencia, radicación y logaritmo. ¿Ya? Eh, Algo que yo siempre repito y lo que es algo que tiene la matemática es que se construye sobre la base de lo principal, lo primordial, ¿ya? De hecho, acá en la sesión uno nosotros revisamos ciertas cosas, no revisamos todo, ¿ya? Yo doy por hecho que eso lo tienen que manejar, ¿ya? Pero sí haciendo hincapié en que lo que estábamos revisando es súper importante en todo el ámbito, ¿ya? Cada vez que trabajemos, incluso hasta con geometría, es necesario, por ejemplo, saber cómo trabajar una fracción. Eh, es algo básico, ¿ya? Entonces, por eso se le dio hincapié a eso, ¿ya? Entonces, ahora lo que tiene que ver con álgebra, ¿cierto? En la sesión 2, eh, yo les podía preguntar, ¿en qué
qué creen que sirve el álgebra? ¿Dónde la pueden visualizar, por decirlo de alguna manera? Eh, ¿Para qué creen que sirve el álgebra? ¿Ya? Porque si bien álgebra son ecuaciones, pero ya no son netamente números, ya tienen incógnitas. Entonces es un poco difícil de repente de visualizar eso en el día a día. ¿Ya? Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿dónde lo visualizan ustedes? ¿O dónde creen que puede estar? ¿Ya? Yo, ¿Ya? profe, Dígame. yo donde lo veo mucho es ¿Sí? en las demostraciones o capaz en cuando se generaliza, en las fórmulas para poder aplicarlo a varios casos posibles. Exacto, porque esa es la gracia, pero eso es una visión, porque lo que dice Bastián es cierto. Cuando, no sé si se acuerdan ustedes en el colegio, bueno, y acá en la universidad igual lo van a ver, cuando hay una fórmula, la fórmula es la forma más general de ver ese caso, ¿ya? O sea, yo no me caso con un número, ¿ya? Lo que yo busco es que si yo tomara cualquier número, y pudiera operar a esa fórmula con ese número, me funcionaría para cualquier número, o sea, me daría siempre un resultado. ¿Ya? Entonces, por eso se hace una fórmula, eso es lo que está diciendo Bastián, es, por ejemplo, en la matemática un poco más tradicional, por decirlo así, ¿ya? Donde eh, se ve en el colegio, pero uno lo, lo visualiza como de forma no práctica, por decirlo así, ¿ya? Pero aunque ustedes no lo crean, hasta para hacer una simple silla se necesita matemática y no se necesitan grandes cálculos, pero sí se necesita saber qué incidencia eh, puede tener el no hacerlo de la manera correcta. Por ejemplo, que la silla colapse, por decir algo, ¿ya? Entonces, espérenme un poquito acá, voy a minimizar. Ahí sí. Entonces, vamos a partir con una expresión algebraica que no es nada más que una combinación de números y letras. ¿Ya? ¿Ya? Estas representan números reales unidos entre sí por la operación aritmética. ¿Ya? Por eso al inicio nosotros vimos adición, sustracción, multiplicación y división, potenciación y radicación. ¿Ya? Porque, como les dije, esto va todo de la mano. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá tenemos eh, tres expresiones. ¿Ya? Y cada parte, acá hay una observación, dice que cada parte de una expresión algebraica separada por la adición o sustracción es un término de la expresión. ¿Ya? Por ejemplo, acá entonces nosotros tendríamos en la primera, son tres términos, ¿cierto? ¿Se entiende, cierto? Sí. Ya, perfecto. Sí, sí se entiende. Ya, Sí, profe. ya, perfecto. Entonces, nosotros, cuando tengamos expresión algebraica, si se dieron cuenta, yo voy a poder sumar, restar, multiplicar, dividir y hacer cualquier operación matemática, ¿ya? ¿Cierto? Que esté definida, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a poder evaluar una expresión algebraica, ¿ya? Para determinar su valor, ¿ya? Ahí está. Para valores dados de los factores literarios, ¿ya? Dice que, ¿qué quiere decir esto? Para obtener el valor numérico, nosotros vamos a tener que reemplazar a cada variable por un número dado, ¿ya? O sea, va a depender del ejercicio, va a depender de la situación, ¿ya? O sea, siempre va a haber algo que me indique, a menos, porque hay situaciones que quede el resultado en función de algo, ¿ya? O sea, no me da un número, no sé, por decir algo, 38, sino que me queda como una expresión, ¿ya? Entonces acá hay otro ejemplo, dice evaluar la expresión 4x y cuadrado menos 3x cuadrado y me dicen si x vale menos 2 y o y vale 1. Entonces, lo único que hay que hacer en este caso es donde están las x, yo voy a reemplazar por el valor menos 2, ¿cierto? Y donde están la y o y,
voy a reemplazar por 1. Entonces, por eso acá, en esta expresión, si yo tengo 4x y cuadrado, acá voy a tener 4, pero x, ¿cuánto vale en este caso? Vale menos 2, entonces va a ser menos 2, ¿ya? Y después va a ser y cuadrado, pero ¿cuánto vale y cuadrado? ¿O cuánto vale y en realidad? 1. Entonces, por eso esto cambia, ¿ya? Acá ya estoy resolviendo esto. Ya lo mismo para el siguiente término. Entonces, si yo resuelvo esto, mi resultado va a ser menos 20, ¿ya? Entonces, ¿qué yo puedo entender de esto? Que el valor de esta expresión para estos valores dados, ¿cuánto es? Menos 20, ¿ya? ¿Se entiende? Sí, es Ajá, reemplazar. exacto, es Sí. reemplazar. De hecho, eso que acabamos de ver, eso se ve mucho en lo que es funciones, porque a nosotros nos dan una función que es una representación general eh, dependiendo, acá me voy a adelantar un poquito, de los valores que van a ser eh, los valores de X, ¿ya? Que en sí, si alguien tuvo algún electivo o vio funciones en el colegio, estamos hablando del dominio de esa función, que es súper importante porque no todas las funciones pueden tomar ciertos valores, que hay algunas restricciones, ¿ya? Entonces, para avanzar, tenemos lo que son los términos semejantes, ¿ya? ¿Qué son los términos semejantes? Son términos que tienen los mismos factores literales, ¿ya? En este caso, acá tengo un ejemplo, dice, son semejantes 2 al cubo o a 3 b cuadrado, ¿ya? Y tengo raíz cuadrada de 3 factor de b cuadrado por a cubo, ¿ya? ¿Por qué son iguales? ¿O por qué son semejantes? No son iguales, son semejantes. Hay que tener cuidado con esto. Porque los factores literales a y b, para ambos casos, a está elevado al cubo, ¿cierto? Y b está elevado al cuadrado, ¿cierto? Por eso son semejantes. Ya lo mismo con el ejemplo, Karina, dígame, Profesor, disculpe, ¿podría agrandar un poquito lo que está mostrando, porfa? se ve muy pequeño. O sea, por lo menos yo sí lo veo bastante pequeño y me cuesta mucho visualizar las letras o los numeritos, por favor. A ver, déjame ver si es que... ahí. No, está mucho. Y ahí se logra visualizar. Sí, pero estaba muy grande ahora, perdón. Está muy, está muy grande ya, perdón. Eh, Sí, ahí está bien, súper, genial. ya, ya, perfecto. Ya, entonces, Gracias. en el otro caso, no son semejantes, obviamente acá tengo que tener los mismos factores literales, ¿cierto? Pero, ojo, acá P por Q o PQ es una expresión y P al cuadrado por Q es otra expresión. Tomar separado, ¿ya? Entonces, P, en este caso, acá, el término está elevado a 1, ¿cierto? Es de grado 1 y acá este P es de grado 2. Entonces ya, al ser estos dos diferentes, no son semejantes, ¿ya? Eso es lo que quiere decir, ¿ya? Que no confundir, ojo, con cuando uno tenía que juntar las expresiones que tenían los mismos términos, ¿ya? Cuando tenían que operar. Ya en este caso, eh, en algunos casos, acá, por ejemplo, lo vamos a ver, vamos a poder hacer suma, resta, multiplicación, división, ¿cierto? Y en algunos casos, la única opción que nosotros vamos a tener que va a ser factorizar, pero factorizar es a veces incluso mucho mejor para los ejercicios, porque al poder factorizar, yo puedo, uno, ahorrar tiempo en los cálculos y dos, eh, no trabajar tanto, ¿ya? Si bien en la universidad
Se puede ocupar calculadora dependiendo del profesor y el ramo, ¿ya? A veces no es necesario porque los cálculos no son tan complicados. Visualmente, sí, pueden ser muy complicados, pero quizás hay una forma o tiene una forma más fácil de calcular. Y ahí es donde entran lo que son las propiedades, donde entra la, eh, no es la astucia, pero es la forma de darse cuenta lo que uno puede ocupar, ¿ya? Porque en realidad eso es, ¿ya? Después tenemos una observación, dice que para reducir términos semejantes se aplica la propiedad distributiva de la multiplicación sobre la adición, ¿ya? Y acá tengo un ejemplo, ¿ya? Tengo 4x por y al cuadrado menos 13x y cuadrado más 25y cuadrado x, ¿ya? Entonces, eh, acá denme un minuto porque quiero visualizar bien esto. Ya, acá. Quiero que se fijen bien. Acá. ¿Qué es lo que, qué es lo que hace o qué es lo que se hace para llegar desde este lado izquierdo, ¿cierto? Al lado derecho. Eso quiero que se fijen bien. Em, Básicamente, lo primero es ver los tres términos. Los tres ¿Exacto? términos tienen la misma, son semejantes, porque tienen las mismas letras y la y en todos los casos está elevada al cuadrado. ¿Exacto? Entonces, lo que hace para pasarlo a la igualdad es juntar los números, o sea, hacer la suma con ellos, y luego todos esos números multiplicarlos con la propiedad distributiva. Exacto. Ya. Entonces, en palabras más sencillas, lo que tienen que hacer acá es fijarse en los factores literales. Como dijo el compañero, todos tienen un término que es y al cuadrado, ¿cierto? Y todos tienen un término que es x. Ahora, fíjense que acá no tengo x por y al cuadrado, tengo y cuadrado por x. Pero tienen que acordarse que en multiplicación el orden de los factores no altera el producto, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo 9 por 2, eso es 18, ¿cierto? Pero si tengo 2 por 9, también es 18. Esto es lo mismo que pasa acá. Ya, acá yo puedo escribirlo como 25x y cuadrado. ¿Ya? Entonces, como el término que es igual para todos las expresiones que tengo ahí adentro, yo voy a tomar ese valor, ese valor, ese valor y lo voy a sacar. ¿Ya? Lo voy a dejar afuera y voy a abrir un paréntesis y voy a colocar solo los valores numéricos, respetando los signos. Acá es un 4, 4 positivo, 4 positivo. Menos 13, menos 13. Más 25, más 25. ¿Ya? Entonces después de esto solamente hay que operarlo. ¿Ya? ¿Se entiende, cierto? Sí. Ya, ok. Eso es respecto a la observación que estábamos viendo. Mm, Entonces, ¿con qué nos podemos encontrar? ¿Ya? Con tipos de expresiones algebraicas, porque están clasificadas. ¿Ya? Entonces, una expresión algebraica en la que se han reducido todos los términos, ¿ya? Todos los términos semejantes, toman distintos nombres de acuerdo al término, ¿ya? De acuerdo a sus términos. Entonces, cuando una expresión tiene solo un término, se le conoce como monomio, ¿ya? Y ahí sale un ejemplo, por ejemplo, 2x
raíz cuadrada de 3 factor de b cuadrado. Eso es un monomio, ¿cierto? ¿Se entiende? Solo porque tiene un solo término. Sí, profe. Ya, perfecto. Binomio Dos tiene dos términos. términos. Binomios son dos términos. Exacto, tiene dos términos. Y el binomio tiene tres términos. Tiene Y tres. el más de el multinomio, creo que. Multinomio. Sí, multinomio. Sí. Tiene 4 o Ah, más de términos. veras. Sí, tiene más. ¿Ya? Entonces, Ujú. eso, ¿por qué acá en la universidad se van a encontrar harto con mucho de lo que son definiciones? Si bien cuando estaban en el colegio eh, era como más reducida si bien esa información a ustedes se la entregaba, era como muy demasiado específico en los que se les pedía, no sé, en una tarea, en una prueba, ¿ya? Entonces acá van a haber mucho concepto, mucho término, entonces tienen que manejarlo, ¿ya? Es como en la PAES. Ustedes pueden saber hacer mucho ejercicio, resolver mucho ejercicio, pero, por ejemplo, en, no sé, en geometría les decían, ya, un triángulo isósceles, y no se acordaban lo que era un triángulo isósceles, aunque ustedes supieran las fórmulas de cómo se calcula el área, el perímetro, daba lo mismo, ¿ya? Tiare, dígame. La palabra polinomio y multinomio es lo mismo, ¿verdad? ¿O polinomio significa otra cosa? No, son dos cosas distintas. Sí, ahí lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, ahí, se saltó, ya ahí está. Adición y sustracción, ¿ya? Entonces, como les decía, siempre, 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 en cualquier materia que vayan viendo, o sea, que tenga que ver con matemática, siempre va a haber una adición, va a haber una sustracción, siempre va a haber una operación, ¿ya? Cuando vean funciones, ¿ya? También hay operaciones. Ya ahí es un poco más complicado porque eh, tengo dos funciones, va a depender de su dominio, si es que se pueden o no se pueden llegar y sumar, por decirlo así. Si es que no se puede, hay que hacer una restricción, si es que se puede hacer la restricción, ¿ya? Entonces, no sé, en probabilidades van a ver lo que son las sumas de probabilidades, ¿ya? Entonces, eh, la mayoría de todo lo que tiene que ver con matemáticas siempre están dentro lo que es suma, resta, multiplicación, división, ¿ya? Que es lo más básico, ¿ya? Entonces, para sumar o restar expresión algebraica, se suman o se restan los términos semejantes, ¿ya? Por eso es importante identificar los términos semejantes, ¿ya? Este tipo de operaciones se utilizan los llamados signos de agrupación. ¿Qué son los signos de agrupación? Son las llaves o corchetes, paréntesis, ¿ya? Ahí entra algo que yo no mencioné, que, bueno, deberían manejarlo, que es la jerarquía de operaciones, ¿ya? ¿Alguien por ahí se acuerda o se acuerda, porque por distintos lugares le colocan distintos nombres a la jerarquía de operaciones para acordarse cuál es el orden de que uno debería operar si es que se encontrara con alguno de esos eh, expresiones? ¿Alguien se acuerda? El En mi caso, Papamudas, La eso mismo. suma y la resta, multiplicación y división, el orden de eso. el Sí, Papamudas, el Papo Papamudas. Mudas. El Papo Mudas que le dice, ¿ya? Que es como la abreviación de, eh, eh, bueno, ¿qué me ayuda? Papo Mudas, porque yo no me la sé así, Paréntesis, ¿ya? potencia, multiplicación y divisiones, y luego Multiplicación y suma y resta. división y Exacto. suma y resta. Sí, exacto. Sustracción y adición. O Eso adición y es sustracción. súper, súper importante, chicos. De verdad, es súper importante y no tiene que ver con que ustedes vayan a estudiar ingeniería o que no. ¿Por qué? Porque ustedes pueden llegar, hacen los cálculos, me refiero a que, no sé, tienen un ejercicio, ¿cierto? Acá en la universidad, por lo general, a ustedes no les van a dar
números en sí, dependiendo de cuál sea el ramo en sí, que les van a dar un problema. Entonces, de ustedes, de ese problema tienen que extraer la información y pasarla a un lenguaje matemático. Entonces, pueden hacer esa parte súper bien, pero si operan de manera incorrecta, todo eso que hicieron ya está mal. ¿Ya? Acá sí hay una diferencia, que en general que todo lo que tiene que ver con matemática se le da importancia a lo que es el desarrollo y no el resultado. Ojo ahí, ¿ya? Porque el resultado en sí, eh, si bien importa, lo que más importa es saber si es que ustedes entendieron, si son capaces de llevar esa información que ustedes tienen de manera literal a una manera más, va a sonar contradictorio, pero más práctica matemáticamente, ¿ya? Porque muchas personas ven el lenguaje matemático como más abstracto, y sí, es un poco más abstracto, pero es más general. Entonces, por eso es tan importante, ¿ya? Entonces, en este caso, si se dan cuenta, acá, en este, voy a rayar acá, ¿no? Acá, ¿cierto? Acá hay una multiplicación, ¿cierto? Acá hay un 4 que está multiplicando todo esto, y esto es un paréntesis, ¿cierto? Pero a este 4 que está acá no es positivo, sino que es negativo. Entonces, esto que está acá, es lo primero que se tiene, es lo que hay que desarrollar. Y después de desarrollando de eso, puedo seguir con las demás operaciones, ¿ya? Eh, Creo que sí se puede rayar acá y no hay problema. A ver. Eh, entonces, ¿qué tendría? Tendría un cuarto, ¿cierto? Tengo C. Entonces acá, pregunto, este es negativo y este es positivo. ¿Menos por más? Menos. Menos. Menos ¿Menos qué? Menos 4 veces 4b. Menos 4. 4b. Exacto. ¿Menos por menos? Más. Exacto. Más. Más Me- 4c. Más 4C, ¿cierto? Y después sigo con menos 2B, ¿cierto? Y acá, lo mismo. Términos semejantes. ¿Cuáles son semejantes acá? C y P. Entonces acá, ¿qué tendría? Tendría un cuarto, ¿cierto? Tengo 5C, ¿cierto? Una C más 4C, 5C. Y acá, menos y menos. Pero ojo, acá no estoy multiplicando. Entonces, lo único que tengo que hacer, como se les explicaba a ustedes en el colegio, como los dos términos tienen el mismo signo, el signo C mantiene y voy a sumar esto, como si fuera una suma común y corriente. 4 más 2, 6B. 6b. Exacto, pero el signo es negativo, entonces menos 6B. Entonces acá, si se dan cuenta, después lo único que tengo que hacer es multiplicar ese un cuarto por cada término. Tiene que multiplicar este con ese y ese con ese. Estoy distribuyendo. Entonces tendría 5 cuartos C menos 6 cuartos de B, ¿cierto? Y acá se simplifica, ¿ya? Pero ese es como el desarrollo, ¿ya? Para que se acuerden. Ya, y acá es un poco más complejo, por decirlo de alguna manera, pero tampoco es tan difícil, porque como vimos anteriormente, el 0,5 yo lo puedo expresar como una fracción. O sea, no cualquier. Eh, yo cuando tenga decimales, voy a poder transformarlos a fracción, dependiendo de la situación, ¿ya? Porque no todo se transforma de la misma manera. Entonces acá, ¿qué es lo que debería haber hecho? Más fácil para mí, porque hay gente que igual lo hace, que podría llegar y sumar y todo, pero fíjense, acá es una igualdad y me están pidiendo llegar acá, a eso, específicamente a eso. Entonces, si se fijan, no hay decimales, no son decimales. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Transformar los que son decimales a fracción. Entonces acá tendría un medio, esto es un medio, ¿cierto?
Voy a todo reescribirlo, ¿no? 0,75 es, 3/4. perdón. Uy, y acá tiene para borrar. Creo que no. A ver, 3, 3/4 de P. Y ahí yo podría trabajar un poco más. Si se dan cuenta acá, nuevamente lo mismo, que es similar a lo que tenía algo similar arriba, ¿cierto? Acá va a ser C menos 4B más 4C. Bueno, acá no era el paréntesis, porque el paréntesis ya se había ido, ¿ya? Pero eso es lo que hay que realizar. O sea, la jerarquía de operaciones yo eh, no la vimos en la primera sesión, pero porque está presente en todo. Entonces, al hacer este tipo de ejercicio, yo se los voy a ir nombrando siempre, ¿ya? Y es algo que tienen que entender, porque no es lo mismo, por ejemplo, eh, que yo sume, por decir algo, tengo 2 por 3 más 4 por 2 por decir algo. No es lo mismo que yo sume esto, entonces digo 7 acá me queda por 2 y por 2. Eso está malo, porque como la multiplicación manda, primero debería ser eso, ¿cierto? Entonces acá me da 6 acá me da 8. Y después de eso sumo, ¿ya? Por eso es importante, ¿ya? Por eso es necesario que lo manejen, porque si lo hacen de manera errónea, pero ustedes pudieron pasar el problema a un lenguaje matemático, eh, tienen, no sé, la mitad del puntaje del ejercicio. ¿Ya? Entonces es algo que tienen que considerar, ¿ya? No tengo para borrar. No, pero creo que si guardo, si no guardo, se borra. Ya. Entonces, ¿se entendió? ¿Se entiende? Clarísimo como el agua, profe. Ya, qué bueno. Mire, Impecable. Se entendió es, todo. ya, perfecto. Es importante que si tienen dudas, pregunten. O por último, si por ese motivo no quieren formular la pregunta en este momento, ustedes lleguen y me pueden mandar un mensaje, un correo, ¿ya? O pueden hacer la misma pregunta en el box de las preguntas, pero no se queden con la duda, ¿ya? Porque si se quedan con la duda, insisto, esto se construye sobre una base. Entonces, si su base no es sólida, les va a costar un poco más, ¿ya? Entonces, la idea es que eh, no pasen por eso, ¿ya? Ya, después lo que es la multiplicación, ¿ya? Eh, bueno, vamos a obtener un producto, ¿cierto? Y la misma manera, la multiplicación de monomios, ¿ya? ¿Qué hay que hacer? Se multiplican los coeficientes y a continuación las partes literales aplicando las leyes de los exponentes. Por eso nosotros estábamos revisando lo que son las leyes de los exponentes porque, insisto, aparecen igual. Entonces, tienen que saberlo. Si bien, acá en este ejemplo, lo que hace, fíjense, es una multiplicación y los términos, uno es negativo y uno es positivo. Entonces, mi resultado sí o sí tiene que ser negativo, porque menos por más, menos. Entonces ya sé cuál es el resultado, ¿ya? Después yo los valores los puedo llegar y multiplicar, pues. 5 por 3, 15. 15. Y acá me acuerdo de lo que vimos en la primera sesión, ¿cierto? Acá tengo X y acá hay un X. Y como se está multiplicando, yo conservo la base y sumo los exponentes. 4 más 2, 6. ¿Ya? Eso se acuerdan, ¿cierto? Clase. Sí, de la primera Ya, clase. ya, perfecto. Ya, entonces después viene la multiplicación de un monomio por un multinomio. ¿Ya? Entonces, en este caso, se multiplica el monomio por cada uno de los términos del multinomio. ¿Ya? O sea, si se dan cuenta, acá yo
Acá uno distribuye. Yo voy a multiplicar A por B, después A por C, después A por D y después A por E. Por eso están estos resultados acá. Eso lo entienden, ¿cierto? ¿O hay Sí, alguien que tenga una duda? se entiende, profe. ¿Sí? Ya. Nuevamente, acuérdense, A por todo lo que estaba dentro, ¿cierto? Es lo mismo que tener el A en el otro lado, ¿cierto? Por lo que expliqué delante. En la multiplicación, el orden de los factores, en este caso los números reales no afecta el producto, el resultado, ¿ya? Y después está la multiplicación de multinomios, ¿ya? Y eso es término a término, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Este va a multiplicar a ese, a ese, a ese. B va a multiplicar a cada uno del otro término. Y C lo mismo. ¿Y cómo se puede escribir? Se puede escribir de esta manera. Porque si se dan cuenta, A tiene que multiplicar a los tres que están acá. Ah, pero los tres que están ahí están dentro de un paréntesis. Ah, lo puedo colocar en un paréntesis entonces. Y queda de esta manera. Y ya después de eso, ustedes pueden desarrollar término a término, por decirlo así. ¿Ya? Otra cosa, a veces eh, se les pide específicamente que hagan ciertos cálculos de una manera. Ahí más adelante lo vamos a ver, ya que se da mucho, que les dicen ocupen este método. Entonces ustedes tienen que ocupar ese método. Ahora, eh, si con el otro método, si es que existiera otro método, llegan al resultado, ¿cierto? Ya saben dónde tienen que llegar. Entonces es más fácil tratar de hacerlo por el método que le están pidiendo. Ya saben cuál es su resultado al que tienen que llegar. ¿Ya? Entonces tienen que tener cuidado con eso. ¿Qué quiero decir con esto? Las instrucciones son súper importantes. Si les piden algo, eso es lo que tienen que hacer. ¿Ya? ¿Dudas con esto? A decir verdad, no. ¿No? Ya, perfecto. Si tienen duda, insisto, pueden preguntar ahora o pueden preguntar al final, mandarme un mensaje o por la caja de preguntas. ¿Ya? Ya. Ahora, los productos notables. Importantísimos los productos notables. Y acá voy a responder a lo que es la pregunta que me hizo una compañera que me preguntó cuál era la diferencia entre, o no me acuerdo cómo fue lo que me preguntó, pero me preguntó por una diferencia, ¿ya? Entonces, los productos notables son ciertas formas de multiplicación expresional algebraica cuyo producto se obtiene directamente, ¿ya? O sea, desde acá viene una fórmula, que es lo que estábamos hablando delante, ¿ya? Eh, el producto de una suma por su diferencia, o suma por su diferencia que también se le conoce, ¿ya? Eh, acuérdense, cuando uno tiene una igualdad, yo de este lado, del lado izquierdo, puedo llegar al derecho y del lado derecho puedo llegar al izquierdo, ¿ya? Sirve bastante, ¿ya? Ya, este ejemplo no está correcto, ese no es. Lo voy a modificar, ¿ya? Antes de enviarle el documento. Espérame un poquito que lo voy a anotar. Eh, es producto notable. Mm, eh, por ejemplo, ya les voy a preguntar algo al tiro que más de alguien se lo va a poder encontrar en algún momento. Miren, una suma por su diferencia podría ser eh, la típica, x cuadrado menos 9. Según la forma de cómo se escribe, yo tengo que esto separarlo en dos términos, ¿cierto?
La suma por su diferencia. Donde hay una suma y Sí, hay una diferencia, ¿cierto? sí, Los términos, en este caso es fácil visualizar este, porque este, sí, x cuadrado, es como tener x por x. Entonces tiene que haber un x en cada término. Pero en este lado es donde algunas personas se complican. Entonces, ¿dónde está qué es lo que les va a ayudar a ustedes a darse cuenta cuando tengan que enfrentar algo de este tipo? Es que, darse cuenta de los... ¿Se me escucha? sí, 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 te estoy Darse escuchando. cuenta de las potencias o de las raíces. Exacto, de las potencias y las raíces. Entonces, yo tengo que encontrar un número que multiplicado dos veces me dé 9, ¿cierto? Y por ahí va a depender de usted, cuál sea su manera de manejar esto. Ustedes, si se dan cuenta al tiro, dicen 3 por 3. O sea, acá tiene que ir un 3 y acá otro 3, ¿cierto? Ahora, sí, hay otras formas de visualizarlo, ¿sí? Y acá que el compañero hizo el, el, el pase para esto, miren. Si yo tengo, no lo borra, ¿por qué? Ahí sí, ya. ¿Qué pasa si yo tengo esto? X cuadrado menos 2. ¿Eso es una suma por su diferencia? No. No. ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera añadir Yo creo Sí, algo? que sí, espera. pero no estoy Sí, muy sí. seguro. Sí lo es, Ya. sí lo es, sí lo es. Si A se le ver, a ver. coloca la raíz de 2 puede ser. Eso. Ya. ¿Alguien más? ¿Nadie? Voy a revisar el chat, a ver. Mm, Sí lo es. Como lo dijo un compañero. Es verdad. Ya. Exacto. Sí. ¿Cuál es la condición? Que tiene que ser un número multiplicado dos veces por sí mismo, o dos veces, claro, dos veces por sí mismo, me tiene que dar dos. Pero alguien me puede decir, pero eso no hay dos números que multiplicados por sí mismo de dos. Suma, diferencia. Y sí lo hay, como dijo alguien por ahí, raíz de dos. ¿Por qué? Porque si tengo raíz de dos, ¿cierto? Por raíz de dos, ¿qué pasaba en este caso? ¿Cómo se llamaba esto? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaba? Es una propiedad de las raíces, pero no recuerdo el nombre. Sí, sí, sí. No, estoy preguntando el nombre de la propiedad. Estoy preguntando cómo se llama esto que está acá. Porque muchas veces se le dice raíz. ¿Se acuerdan? No se acuerdan, ¿no? Ya. ¿Qué van a hacer? Cuando termine lo van a buscar en el PPT del día lunes. Lunes sí. ¿Ya? Entonces, yo acá tengo este índice, ¿cierto? Son los mismos en los dos. Entonces yo puedo esto, introducirlo dentro de esto. Dos y dos. Como también si yo tuviera esto, lo podría separar. ¿Pero cuánto es 2 por 2? 4. O 4. sea, 2 al cuadrado. O 2 al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces borramos el tiro, 2 al cuadrado. Y algo que a ustedes se les dice mucho en el colegio. Pero miren, acá eliminan eso. Ese es el radical, el símbolo. Exacto. Entonces acá les dicen, el radical se da con el exponente y les queda solamente 2. No es tan acertado eso, ¿ya? No es del todo correcto, porque ahí lo que debería hacer es sacar el valor absoluto de eso.
que, eh, que si alguien vio funciones en el colegio o fue a algún preuniversitario, eh, va a entender un poquito más de esto, ¿ya? No quise meterme en eso. También tengan cuidado con esto. eh, el llegar y, por ejemplo, hacer esto, perdón, decir, pero el 2 lo paso para hacia el otro lado nomás, ¿se entiende? O sea, decir esto, tengo x cuadrado menos 2, entonces digo, x cuadrado igual a 2 y saco la raíz. No necesariamente, no, a veces no cumplen todos los casos, entonces por eso tengan cuidado. Sean bien estrictos en hacer las cosas, ¿ya? No voy a ahondar en eso, pero sí tengan cuidado. Más de alguien cuando estén en alguno de los cursos, porque no todos ven algo así como, solamente les dicen, miren, hágalo así, ¿ya? Pero no sé, eh, en pedagogía, en física y matemática quizás lo puedan ver, quizás en ingeniería, ¿ya? Eh, Ojo que del área de la salud igual hay varias carreras que tienen matemática. Matemática uno, matemática 2, matemática 3. ¿Ya? Así que cuidado, no crean que... Sí, Bastián, es valor absoluto. ¿Ya? Entonces, ojo con eso, ¿ya? Tengan cuidado. Eh, el cuadrado del binomio. El cuadrado del binomio es una fórmula. De hecho, ese cuadrado del binomio ustedes podrían hacerlo para cuando estuviera al cubo, cuando estuviera a la cuarta, cuando estuviera elevado a n. Y eso se puede ver también en el triángulo de Pascal. No sé si alguien lo conoce, pero es una forma de visualizar eso, una forma bien bonita de ver cómo se va formando. Y desde ahí nace el x más menos y elevado a n y empieza como a desglosarse, en sí, ¿ya? Pero acá en este caso, solamente el cuadrado. Y es una forma de resolverlo, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, el único término que va a cambiar va a ser este que está acá al medio, dependiendo de acá. Si va a ser x más y, este término que está al medio va a ser positivo. Si es x menos y, el término de acá va a ser negativo, ¿ya? Entonces, ¿qué dice? El primer término al cuadrado, más menos, dos veces el primero por el segundo, x por y. Y el último término al cuadrado, ¿ya? O sea, una forma rápida de verlo. Ahora, aquel que no se acuerde, simple, se acuerda de lo que es una potencia. ¿Qué significa una potencia? Que significa que la base se tiene que multiplicar por sí mismo dependiendo del exponente. Acá son dos veces. Y lo hacen término a término, ¿ya? Por eso es importante manejar ciertas cosas que de repente pueden quedar entrampados, pero entre más herramientas uno tenga, más fácil para poder trabajar, ¿no? Y después el cuadrado de trinomio, o sea, son tres términos y todo eso está elevado al cuadrado, ¿ya? Lo mismo, la misma idea, ¿ya? Eh, Acá yo creo que es más sencillo separar y término a término. Bueno, si se acuerdan de la fórmula, genial. Pero a veces no es tan bueno aprenderse las fórmulas así como de memoria. Eh, es- eh, traten una fórmula como una manera más práctica de entender cómo llegar a eso, ¿ya? No aprenderse de memoria, porque si se olvidan de la fórmula, no van a poder realizarlo. Pero si se acuerdan cómo pueden hacerlo de manera tradicional o entender cómo de esa manera tradicional uno puede llegar a la fórmula, mucho mejor, porque ahí tienen más herramientas, ¿ya? ¿Se entiende, cierto?
Sí, Ya, Sí. perfecto. ¿Qué otros productos notables tenemos? El cubo del binomio, ¿ya? Si se dan cuenta, el primero era el primer término al cuadrado. Acá el primer término al cubo. Después, tres veces el primer término ahora al cuadrado por el segundo término. Tres veces el primer término por el segundo término al cuadrado y el último término al cuadrado. O sea, al cubo, perdón. ¿Ya? Entonces son formas eh, de visualizar esto. ¿Ya? Busquen ahí si es que les interesa triángulo de Pascal y ver cómo se desarrolla, hasta dónde podrían llegar. Después está el producto de un binomio por un trinomio que da una suma o diferencia de cubos. Y esto, miren, el 5, el uno, el 2. Siempre, por lo general, siempre los ejercicios salen. Siempre. Que tengan que ver con eso, siempre salen. ¿Ya? Siempre salen. Eh, esto sí hay que tratar de tratar de aprenderse y entenderlo. ¿Ya? Porque cuando uno tenga esto, puede hacer esto. ¿Y para qué me puede servir? Para simplificar. ¿Ya? Si ustedes hacen término a término, de aquí, del lado izquierdo, hacia la derecha, o sea, si multiplican estos dos términos, tienen que llegar acá. Si multiplican estos dos términos, tienen que llegar a eso. ¿Ya? Y acá hay otro ejemplo. Y después está el producto de dos binomios con un término en común. ¿Ya? Son formas de visualizar los ejercicios. O sea, el que no se quiere complicar, multiplica término a término. ¿Ya? Porque a veces los números acá son sencillos. Acá tengo x más 3 y acá tengo x más 8. Pero si son números más grandes o si son más incógnitas, ¿cómo lo hacemos? Entonces ahí traten de ustedes adecuarse a cómo, con la información que ustedes tienen, con lo que ustedes manejan, ¿ya? Con lo que saben. ¿Ya? Y acá hay un ejemplo. Dicen, usando producto notable, reduzca a su mínima expresión eso que está ahí. O sea, reducir a la mínima expresión. Quiere decir que tengo que llegar al valor más pequeño o al valor más reducido de eso, la expresión más pequeña. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace? Acá lo que hace, o lo que se hace en realidad, es que toma y trabaja por separado. Si se dan cuenta, este término que está acá, lo toma como un solo término, porque eso es, un solo término. Tengo x por y, o sea, x menos uno, o sea, y menos uno, ¿ya? Por y cuadrado más y más uno, y todo eso está al cuadrado, y acá tengo y al cubo más uno, y todo eso al cuadrado. Entonces, todo eso es una expresión. Entonces, cuando se enfrenten con ejercicios que quizás son muy largos o encuentran ustedes que están como muy complicados, lo mejor que pueden hacer es trabajarlos por separado. Y después, teniendo cuidado, los pueden juntar, ¿no? Porque los signos son súper importantes en ese sentido. Entonces acá, por ejemplo, él dice que todo esto que está acá se va a llamar A. Y esto que está acá se llama B. Entonces, ¿qué es lo que hace? Si se dan cuenta, acá, esto que está acá, es lo mismo. Me voy a devolver. ¿Qué está acá? Miren, esto que está acá es lo mismo que está acá. Entonces yo ya sé lo que tiene que llegar a eso. Pero, ojo, me está diciendo que toda esta expresión está elevada al cuadrado. Entonces, por eso todo esto está al cuadrado. Ahora, si se fijan, y acá, por eso es importante visualizar esto, este término, semejante con ese, semejante con ese, ambos están elevados al cuadrado. O sea, ¿yo qué puedo hacer? Todo esto lo voy a dejar dentro de un paréntesis o un corchete y lo voy a elevar al cuadrado. Pero este que está acá y al cubo, yo puedo decir, pero cuidado con esto, cuando uno hace las sustituciones, yo puedo decir, le voy a llamar A.
le llamo A. Entonces, si I elevado al cubo vale A, va a ser A menos 1 y acá va a ser A más 1. ¿Y qué cosa es esto? Una suma por su diferencia, o sea, A cuadrado menos 1. Y acá yo tengo que tener cuidado, porque yo dije, ¿cuánto valía A? I elevado al cubo. Ah, entonces va a ser I elevado al cubo, pero ese A está elevado al cuadrado. Entonces todo esto está elevado al cuadrado, menos 1. Entonces acá, la potencia de una potencia, ¿cuánto es? 3 por 2, 6. I elevado a 6 menos 1. ¿Qué es lo que está acá? A lo que llegan acá. ¿Ya? Pero a mí me dice que todo eso está al cuadrado. Entonces después desarrollo eso. El primer término al cuadrado, o sea, si esto está al cuadrado, el primer término al cuadrado, I elevado a 6, está al cuadrado. Y después por potencia, 6 por 2, 12. Entonces, eh, recomendaciones, háganlo paso a paso, no se salten paso, ¿ya? Eh, sean cuidadosos, sean ordenados, que es súper importante ser ordenado, ¿ya? Uno, porque al ser desordenados es más difícil entender lo que ustedes, porque, insisto, cuando ustedes afrontan una prueba, sea de lo que sea, lo que ustedes están haciendo es que están demostrando cuánto es lo que ustedes entendieron, cuánto es lo que ustedes aprendieron, ¿ya? Y si ustedes son desordenados, hacen más difícil el saber si es que realmente saben o si tienen alguna idea, ¿ya? Porque siempre, bueno, en matemática, después que ustedes tienen una prueba, tienen la pauta de esa prueba, o se tienen que ir revisando. ¿Ya? Por eso les digo que es importante no el resultado en sí, ¿ya? Porque por lo general cuando tengan algún ramo que tenga que ver con matemática, lo más probable es que tengan que ocupar la calculadora. Entonces ingresan los resultados y les da el resultado. Pero si no hicieron bien el proceso de buscar esa información y les dio un resultado y solamente colocan el resultado, eso que colocaron ahí está malo. Entonces, a veces pasa que el problema lo plantean bien, pero se equivocan, no sé, en sumar, en restar, en multiplicar, en dividir. Pero, ¿qué están diciendo? Que todo lo que ustedes hicieron está correcto hasta el momento que hicieron el cálculo. Entonces, en la universidad, insisto, las puntuaciones son distintas que en el colegio. En el colegio, por lo general, siempre era o llegaban al resultado o no, o estaba mal. Acá no es así. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda, consulta, chicos? No, profe. No, Ya. Eh, a ver, ya, perfecto. Avanzamos entonces. Entonces, después cuando ya tienen todo listo, ¿ya? Miren, fíjense, ese es el ejercicio, este es el ejercicio que nosotros estábamos trabajando, esto que está acá, todo eso, ¿cierto? Y me piden redúzcalo a su mínima expresión. Miren a lo que llegan como resultado, eso que está ahí. ¿Ya? Lo otro, no tengan miedo de lo que ustedes están haciendo. O sea, por ejemplo, dicen, oh, ese es que me dio como resultado un número negativo. Puede ser que el resultado sea negativo. O el resultado me dio cero. Puede ser que el resultado esté de cero. Está bien dudar, porque eso te da paso a que tú puedas revisar el ejercicio y ser un poco más minucioso, ¿ya? Porque si bien eh, las pruebas son en contra del tiempo, eh, sí igual es importante que distribuyan ese tiempo de buena manera. Ok, Jackson, perdón. Sí, no, no hay problema. En el box de preguntas o por el correo me puedes hacer cualquier consulta, ¿ya? Entonces, a eso me refiero. No tengan miedo de lo que hagan, ¿ya? Eh,
¿Se pueden equivocar? Sí, se pueden equivocar. Sí, es parte del aprendizaje. Pero eh, manejen bien sus tiempos. Si les sobra tiempo, revisen, ¿ya? Porque no es una carrera, no es una competencia, ¿ya? La idea es que demuestren cuánto es lo que aprendieron, cuánto es lo que saben, ¿ya? Uy, se quedó pegado, parece. Ahí sí. Ya, entonces ahora vamos a ver lo que es una ecuación de primer grado. Voy a revisar acá. Ahí. Ecuación de primer grado. Ya, las ecuaciones de primer grado eh, tienen tipos de soluciones, ¿ya? Eh, Espérenme un poquito, déjenme revisar algo. A ver. Denme un minuto, chicos. Eh, mm, lo que pasa es que me faltó ahí, no sé por qué, pero me comió una diapositiva, porque falta algo ahí para poder explicarlo. Ya, espérenme un poquito, lo voy a agregar al tiro, ¿ya? Ahí sí. Chicos, por mientras, en el chat estoy compartiendo la encuesta de satisfacción de la clase del día de hoy, ¿ya? Para que puedan ir respondiendo. No olviden seleccionar la sesión 2 de jueves 27 de febrero y para que puedan ir contestando antes de que termine la clase, ¿ya? Ya, ahora sí, chicos. Entonces, lo que faltaba, ecuación de primer grado, es lo que tenemos que hacer, definir una ecuación de primer grado. Entonces, una ecuación de primer grado o lineal, ¿ya? Eh, la podemos visualizar como cuando yo tengo una expresión y el exponente mayor de la incógnita es uno, o en realidad no está escrito, ¿ya? Porque si se dan cuenta en esta expresión que tengo acá, no está elevado a uno, pero ya entendemos, ya sabemos que x
es lo mismo que x elevado a 1. O sea, no se pone solamente, ¿ya? Porque se entiende, ¿ya? Entonces, vamos a tener una expresión de este tipo, ¿ya? Donde A y B son números reales y X es la incógnita que hay que determinar, ¿ya? La incógnita también puede estar representada por cualquier otra letra, ¿ya? No necesariamente tiene que ser X, ¿ya? Siempre es X e Y o Y, es netamente porque entre los matemáticos ellos se juntan y hacen como una manera más clara de poder comunicarse entre sí, ¿ya? Porque y eso es algo que también que es bonito, que tiene bonito la matemática, es que independiente si son, no sé, una persona estudia en Estados Unidos y una persona estudia acá en Latinoamérica, uno puede ver una expresión y la va a entender de la misma manera, ¿ya? Entonces, es transversal en ese sentido. Entonces, para que esa transversalidad haya existido, se tuvieron que poner de acuerdo. Entonces, ese tipo de cosas son el porqué, ¿ya? Es lo mismo que el índice del radical de una raíz, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué tengo? 2x más 3 y eso es igual a 0. O 7m menos 4 es igual a 11 más 2m. ¿Ya? Ahora, acá recién entonces yo puedo empezar a ver el tipo de solución. ¿Ya? Eh, al buscar un tipo de solución, ¿ya? O al buscar una solución, ¿ya? Lo que se hace es intentar despejar la incógnita. ¿Ya? Dejar el X, o ya sea cómo se identifica eh, la incógnita, dejarla sola para saber cuánto vale eso, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos encontrar con tres situaciones. Cuando la solución es única, ¿ya? Y acá voy a ver a través de el Word, ¿cierto? Una expresión, a ver, 2x más 7 menos 5x igual a 3. Entonces, lo que yo tengo que hacer, fijarme en los factores literal. Acá y acá son iguales. Entonces, ¿qué podría hacer uno? Es como cuando están recién como, o no están claros, o no están seguros, o tienen algún temor, ¿qué hago? Junto todos los que tienen el mismo factor literal, ¿cierto? Los junto. Más 7 igual 3. Ahora, no sé cómo se lo hayan explicado, o sea, sí sé cómo se lo han explicado en el colegio, pero ustedes por lo general, y confírmenme eso, dicen este 7 que está acá al lado izquierdo, lo paso al lado derecho, y como es positivo, pasa a negativo, ¿cierto? Eso es como lo que a ustedes le explicaron en el colegio, o a la Sí, mayoría, creo yo. ¿Me confirman? Sí, pero Sí, según tengo entendido, realmente lo que sucede es que, por lo menos en ese caso, se restaría 7 a ambos lados, porque es una exacto, igualdad. exacto. Por ser igualdad, y no necesariamente por ser igualdad, porque si tú tienes una inecuación, igual podrías trabajarlo. Lo que haces es sumar, yo digo sumar, un número negativo. ¿Cuál sería la idea? Porque ese 7 me está molestando. Yo quiero saber solamente cuáles son los valores que cumplen o saber cuál es el valor de X. Entonces, ¿qué pasa acá? Como yo les decía, lo voy a hacer de dos maneras. O sea, voy a poner clásica y la real. La clásica sería que tengo 2x menos 5x. Ya igual eso es como muy rebuscado, pero igual lo voy a hacer así. Y como este 7 es positivo, va a pasar hacia el otro lado negativo, ¿cierto? Es como yo sé que así se lo explican en el colegio. Entonces después acá, eh, como tengo una resta o suma, como lo quieran ver, tengo esta operación, yo sé que esto es menos 3x
Y acá, ¿cuánto me da? Menos 4, ¿cierto? Eh, realmente no sé cómo se lo explican a ustedes. Yo voy a tratar de hacerlo lo que creo que es que lo más que hacen. Entonces acá X va a ser, como ambos son negativos, van a ser positivos. Entonces me da ese resultado, ¿cierto? Lo que realmente pasa es que yo tengo esto, ¿cierto? Y yo estoy sumando un número negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo ese, que es ese término que está acá, ¿cierto? Y ahora le voy a sumar un número negativo. Y eso mismo pasa en el otro lado. Le sumo un número negativo. Entonces después, ya tengo más 7, más por menos, menos. Menos 7. 3, más por menos, menos. Menos 7. Entonces acá, ¿qué pasa? Los dos se cancelan. ¿Cuánto me da esto? Dijimos que me da menos 3x, ¿cierto? ¿Y esto cuánto da? Menos 4, que es lo mismo. Esto que está acá es lo mismo que esto que está acá. Entonces, claro, por qué se explica de esa manera? ¿Por qué se explica de esa manera? Porque eh, es más fácil explicarle a un niño, porque acuérdense que esto ustedes no lo ven en media. Ustedes lo ven cuando están formándose, ¿ya? Cuando están como en séptimo, séptimo, octavo, más o menos, por ahí, si que no me equivoco. Entonces, ¿qué es más fácil explicarle a un niño? ¿La forma real, que era lo que les estaba mostrando acá? ¿O la forma clásica? Es más fácil de esta manera. La Yo lo veo clásica. así. Sí, es mucho más fácil. Porque tienes a un niño que está absorbiendo información, entonces es complicado tratar de explicarle formalmente cómo debería ser. Más adelante, quizás, pero lo ideal es que el chico entienda de una forma menos compleja. ¿Ya? Ya. Lo otro. Espera, ¿qué hora es? Porque estamos en la hora. Ya, entonces, solución única, ¿qué significa? Luego de despejar la incógnita, podemos determinar su valor. O sea, si ustedes llegan a un valor específico, como el que nosotros estábamos viendo acá, que es x igual a 4 tercios, genial. Llegaron a la solución única, que es el único valor que cumple eso. Ahora, ¿cómo veo si cumple o no cumple eso? A la expresión original, ustedes pueden reemplazar ese valor. Si x vale 4 tercios, yo lo reemplazo acá, tendría 2 por 4 tercios, más 7 eh, menos 5 por 4 tercios. ¿Ya? Y al desarrollar esto, sí o sí me tiene que dar esto que está acá. ¿Ya? No hay simplificación acá. 8 tercios más 7 menos 20 3. ¿Cierto? Después me queda 8 tercios. Acá me da rápido, solamente lo hago cruzado. Me quedaría 21 y acá 20. Y como todos son el mismo denominador, me aprovecho de eso. Y yo sé que acá me va a dar 8. Y entre estos dos, la diferencia es solamente una unidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Y cuánto es 9 dividido en 3? ¿Cuánto es 9 dividido en 3? 3. ¿Qué es el resultado de esto que estaba acá? Si se dan cuenta. Este era el ejemplo donde yo partí. Y acá está el resultado, acá está ese 3. O sea, ahí yo verifiqué que el resultado que yo encontré
es que es consistente con con esta ecuación. ¿Ya? Eso es una forma. Ustedes pueden, si hacen cálculo y no están seguros, reemplácenlo. Y les debería dar lo mismo. Ahora, una solución vacía. Después de hacer todos los cálculos matemáticos, todas las operaciones posibles, llegamos a una igualdad falsa o a una contradicción. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que me dé 3 igual a 7. Y eso, ¿cierto? No, esos términos no son iguales. Entonces, si no me creen, imagínense que tienen esto. Miren. Tengo 3, 2x más 1 igual a 7, 1 más 6x, 7. Si yo distribuyo, ¿cierto? Acá y acá, me quedaría 3 por 2, 6, 6x, y acá más 3, ¿cierto? Si yo distribuyo acá, tendría 7 por 1, 7, y acá tendría 6x por 7, ¿cierto? Pero acá ese se va con ese, que yo puedo simplificar. Entonces, ¿cuánto me queda? Me queda 6x más 3 igual a 7 más 6x. O sea, 6x, voy a hacerlo de la forma clásica. Este que está acá, que es positivo o negativo, ¿cierto? Y esto que está acá, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? 6x menos 6x es ¿Eh? 0. Cero. 0 Y igual cero 4. eh, es igual a 4. Entonces acá No, hay una contradicción. no ¿Ya? pertenece a números reales. Eh, no necesariamente, solo que no satisface no hay valor no hay un valor que realmente satisfaga esa ecuación. ¿Ya? Ahora, ¿No hay una igualdad, profesor? claro, no hay una igualdad, porque una igualdad quiere decir que eh, tanto el término izquierdo como el derecho, independiente, viéndolo desde el inicio, independiente de eso, tiene que haber un valor que haga que eso sea igual. Y llegamos a que eso es imposible. No hay manera. ¿Ya? Esa sería una solución vacía. ¿Ya? O sea, cuando llegamos a algo, a una contradicción, a algo que es falso. ¿Ya? Y después está la solución infinita. Cuando uno hace cálculo y al final llega a valores, siempre va a llegar a los mismos valores, a la misma igualdad, que en realidad en ese caso es algo similar igual. eh, no es que no tenga solución, pero tiene soluciones, pero infinitas. ¿Ya? Ya. Ya. ¿Hasta ahí dudas? ¿Consultas? No, ¿No? clarísimo. Ya. Entonces, también va a haber momentos que vamos a encontrar fracción igual. Una ecuación es fraccionaria cuando alguno de sus términos o todos tienen denominador. ¿Ya? Ahí hay un ejemplo. Que ahí procede lo mismo. Por ejemplo, en el lado, acá yo automáticamente podría, como le expliqué, yo necesito saber cuánto vale x. Entonces necesito dejar a x solo. O sea, acá yo ya sé que x lo necesito solo. Entonces, netamente trabajo con los valores ya numéricos. Y acá es
netamente desarrollar. Ahora, antes de llegar y hacer cualquier cálculo, siempre fíjense qué es lo más recomendable. Fíjense acá, este numerador con este denominador, o sea, este denominador con este son iguales. Entonces, yo sé que 2 más 3 dividido en 4 más un tercio. ¿Ya? Y después de eso, puedo hacer otro cálculo. O sea, traten de no trabajar, traten de trabajar menos. Háganlo de forma eficiente. Y acá sacan mínimo común. Acuérdense, ¿qué podríamos hacer? 5 cuartos. Y como yo sé que necesito que todos sean iguales, necesariamente voy a tener que amplificar por 3. Y el un tercio, necesariamente tendré que amplificarlo por 4. Que igual es válido sacar el mínimo común múltiplo. ¿Ya? Pero al resolver esto, yo debería saber cuánto valdría X. ¿Ya? Y por eso, si se dan cuenta, en cualquier, en cualquier materia que vayan avanzando, siempre se van a encontrar con las operaciones básicas y siempre tienen que manejarlas. ¿No? ¿Dudas hasta ahí? De a uno, por favor. No. Ya, perfecto. Uy, se quedó pegado. Y después tenemos ecuaciones literales. Son ecuaciones que, además de la incógnita, contienen otras letras. ¿Ya? Y estas letras representan variables. ¿Ya? Entonces, para resolverlas, ¿qué se debe hacer? Hay que identificar la letra que representa la incógnita y despejarla. ¿Ya? Por ejemplo, acá tengo ax más b y eso es igual a c. Y acá se aplicó la forma real, por decirlo así. Como me molesta ese b, necesito sacarlo, le resto un b o le sumo un b negativo, ¿cierto? Pero ahora yo tengo a por x, pero yo necesito saber cuánto vale x. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sacar ese a de ahí. ¿Cómo lo puedo sacar? Dividiendo por a. Entonces divido todo por a. Entonces ahí queda la expresión. ¿Ya? Acá les voy a preguntar, ¿qué cosa no debería pasar? Porque de hecho pasa mucho cuando hacen eso como, no me acuerdo cuál es el nombre que le colocan en redes sociales, pero dicen como eh, eh, matemáticas como mágicas y llegan a lo que estábamos viendo recién, pues algo que no es cierto, es una contradicción, que 2 es igual a uno, por decirlo así. Entonces, ¿cómo suceden ese tipo de cosas? Es porque cuando hacen las operaciones básicas dentro de todo eso, no se resguardan ciertas cosas, ¿ya? Llegan y se hacen cálculos, ¿ya? Por ejemplo, acá, ¿qué les pregunto yo? ¿Qué es lo que no debería pasar acá, antes de llegar a hacer esto acá? Ah, yo sé que tiene que ser distinto de cero. Porque si A no es distinto de cero, esto no existiría. Entonces, eso siempre me tengo que preocupar, ¿ya? Y eso es súper importante, ese tipo de restricciones, cuando se ven funciones. Súper importante, ¿ya? Que es lo que vamos a ver la próxima clase. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, Ya. Acá hay otro ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué se hizo acá? Acá la incógnita es x. Entonces, la x hacia un lado, los otros factores hacia el otro, ¿cierto? Ahí está ordenado. Después, ¿qué me fijé acá? Ambos términos tienen x. Perfecto, factorizo. Acá esto es una suma por su diferencia, ¿ya? Tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque acá aparece un a menos b. Entonces acá, ya expresado de esta manera, yo puedo separarlo, ¿cierto? Porque esto que está acá, eso es una suma por su diferencia. Entonces acá como yo separé esto, si se dan cuenta, este término que está acá, este, es igual con este. Entonces lo puedo simplificar. Y acá llegó a ese valor, ¿ya?
Por eso es importante que manejen ese tipo de cosas porque a veces se llegan a... En este caso es más sencillo verlo, pero cuando tienen números, eh, valores que realmente son calculables de manera sencilla, hacen grandes cálculos y después llegan a una fracción que su numerador es muy grande y el denominador es muy pequeño. Entonces, al final, no se complican la vida, ¿ya? Y con algo que quizá era más sencillo simplificando, ¿ya? Y por último, los métodos de resolución de sistemas de ecuaciones, ¿ya? ¿Por qué es importante entender eso que estábamos viendo recién? Porque van a haber casos que a veces vamos a tener sistemas de ecuaciones, ¿ya? Entonces, para resolver un sistema lineal de dos incógnitas, lo podemos hacer mediante los siguientes métodos. El método de sustitución, se debe despejar una de las variables, ¿ya? En una de las ecuaciones y luego eh, reemplazar eso que yo encontré en la otra, ¿ya? Por ejemplo, acá yo podría decir, voy a tomar esta parte y voy a decir y es igual a 3, ¿cierto? Y ese x que está acá, voy a pasar hacia el otro lado. Entonces, esto que tengo acá, que yo encontré, lo voy a reemplazar acá. Entonces, ¿cómo queda? Me queda 2x más 5y, pero ¿cuánto vale y? Y vale 3 más x. Eso es igual a 1. Y si se dan cuenta, ahora tengo x. Entonces, es más fácil trabajarlo. 2x, 3 por 5, 15, 5x igual 1. Esto es 7x y esto es 14, negativo. Estoy saltando pasos, ojo, porque aquí pasé para allá, ¿ya? Entonces, al final, ¿cuánto vale x? X va a valer menos 2. ¿Es eso cierto? Revisémoslo. Voy a reemplazar este valor en alguno de estos dos términos. Voy a reemplazarlo en este que encontré acá. ¿Qué pasa si x vale menos 2? ¿Cuánto vale y? 1. Entonces, si yo reemplazo ese 1 acá, si tengo menos x más 1 igual 3, debería encontrar que, ¿cuánto vale y? Menos 2. ¿Se entiende? Sí, Ah, perfecto. Fíjense, estoy trabajando con el mismo. Después, método de igualación dice despejar la misma variable en ambas ecuaciones. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, esto. Acá va a quedar una fracción. Voy a despejar y. ¿Por qué y? Porque y está positiva, es más fácil trabajarlo. Entonces, ¿qué voy a tener? 5y igual a 1 menos 2x, ¿cierto? Acá voy a dejar y igual a 1 menos 2x dividido en 5, ¿cierto? Y esto que está acá, lo mismo. Y igual a 3 más x. Entonces, y es igual a y, entonces voy a tener que 1 menos 2x dividido en 5 igual a 3 más x. Y de nuevo, todo queda en función de x, entonces es más fácil trabajarlo. Si se dan cuenta, de la misma manera, o sea, de estos tres métodos que vimos el primero, sustitución, igualación y que vamos a ver por reducción, los tres llegan al mismo resultado, solo que eh, dependiendo de la forma del ejercicio, unos son más fáciles de aplicar que otros. Y el de reducción dice que se debe igualar los coeficientes numéricos de una de las incógnitas en ambas ecuaciones, multiplicando ambas ecuaciones de manera conveniente, ¿ya? Obteniendo un sistema equivalente, ¿ya? Al que nos entregan, y después de eso sumamos o restamos ambas ecuaciones, y así reducimos la manera de calcular. ¿Qué quiere decir esto? Miren, tengo que fijar en que uno de estos dos se tenga que eliminar. Yo puedo tratar de eliminar este con este o ese con ese. Y acá yo me voy a aprovechar de algo. El x de acá, de esta expresión, ya es negativo, entonces voy a multiplicar a toda esa expresión por 2. ¿Qué obtengo? Tengo 2x más 5y igual 1.
Y abajo voy a tener 2 por menos x, menos 2x, 2 por y, 2y, y 2 por 3, 6. ¿Cierto? Lo único que hice fue amplificarlo por 2. O sea, si lo divido por 2, voy a obtener lo mismo que está acá. O sea, no estoy haciendo nada incorrecto. ¿Ya? Entonces, ¿acá qué voy a hacer? Espera un poquito. Sí, ahí está. ¿Qué voy a hacer? Voy a sumar hacia abajo. Sumo hacia abajo. Entonces, 2x menos 2x, ¿cuánto es? 0. Y acá tengo 5y más 2y, 7y. Y acá tengo 1 más 6, 7. Entonces, ¿cuánto vale y? 1. Y después lo mismo, pues después reemplazo este valor acá y les da los resultados. ¿Ya? Pero hay tres formas, ¿ya? Y esas tres formas va a depender de en cuál se manejen mejor. A menos que si en alguno de los casos le digan, oigan, ¿saben qué? Necesito que lo hagan por reducción o por sustitución. ¿Ya? Va a depender de la situación. ¿Ya? ¿Dudas, consulta? No. ¿No? ¿No? Ya, perfecto. Miren, ahí hay un ejercicio. Ese se los voy a dejar ahí. Pero además les voy a mandar una guía con ejercicio para que lo puedan, eh, eh, para que puedan ejercitar. ¿Ya? Ya, profesor, gracias. Ya. Estamos en la hora, chicos. ¿Ya? Eh, no sé si tienen alguna duda, consulta. Le escribo al tiro. Profe, yo me despido porque me debo retirar. Muchas gracias por la clase. Hasta luego. Hasta luego, los Hasta luego. compañeros. Ahí está mi correo por si acaso. No, los ejercicios van a estar, el PPT va a estar en el Drive, ¿ya? Ahí ustedes, dependiendo de la sesión, va a haber un PPT de la presentación, más lo que tiene que ver con la guía complementaria que yo les voy a enviar, ¿ya? Eso, chicos, que estén bien, Vale, descansen. gracias. Si tienen alguna duda, consulta, ya saben, lo pueden hacer ahora o lo pueden hacer por el box, Gracias, profe. ya de nada, y lo pueden hacer o lo hacen por correo. Chao, profe. Chao, que descansen. Chao Que estés chicos, bien. nos vemos mañana a la misma hora. Va, va, va.